Hallo, hallo meine Lieben und willkommen zu dem zweiten Video des zweiten Kapitels Hobbys und Freizeit. In diesem Video lernen wir von Punkt 3 bis Punkt 5 des Kapitels. Buenos días chicos, en este vídeo vamos a ver el segundo apartado del capítulo 2. Veremos desde el punto 3, Vergangenheit, das Präteritum, el pasado simple, ¿vale? El pretérito. El pretérito se equivale al pasado simple, que bien puede ser, en español se identifica tanto como el indefinido como el imperfecto, es decir, como el jugaba y el jugué. En español tenemos dos formas, mientras que en alemán solo tenemos una, lo que nos va a resultar mucho más fácil. Muy bien. Luego pasaremos al apartado 4, die Negation, die eine Wiederholung ist. Vamos a ver la negación, que es un repaso de lo que vimos el año pasado. Y terminaremos con el punto 5, die negative Frage. Y terminaremos con el punto 5, las preguntas negativas. Muy bien. Para el punto 3, aunque ya estuvimos viendo el pretéritum de los verbos modales en el vídeo anterior, quiero que le hagamos un pequeño repaso y que lo veamos no con las diapositivas, sino con el Zusammenfassung que tenéis en el aula virtual subido, ¿vale? Porque vienen bastantes más ejemplos y creo que está más claro, es más fácil de explicar. Muy bien. Aquí hemos pasado al Zusammenfassung, ¿vale? El primer apartado es el pretéritum de los verbos auxiliares y verbos modales. Los verbos modales ya los tratamos en el vídeo anterior, por eso no vamos a meternos en ello, pero sí que vamos a repasar los de los verbos auxiliares, die Hilfsverben. Also, als Hilfsverb können wir schon das Verb haben und das Verb sein. Und das Präteritum von diesen Verben ist ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte und wir hatten, ihr hattet und sie hatten. Von das Verb sein, ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart und sie waren. Además, este año vamos a aprender el pasado simple, ¿vale? Del verbo werden. Ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr würdet und sie wurden. Aquí simplemente quiero que sepáis que ese verbo existe, pero no nos vamos a meter todavía con este verbo. Este verbo lo utilizaremos más adelante para construir el Conjunctive 2. Simplemente que sepáis que ese verbo existe y punto, ¿vale? También este verbo se utilizará para la creación de la oración en voz pasiva. Simplemente como es un verbo auxiliar para la voz pasiva y para la creación del conjunctive, por eso se estudia aquí como pretérito de verbos auxiliares, pero en este caso no vamos a hacerle mucho caso, ¿vale? Pero sí que tenemos que conocer ya el pasado simple del verbo haben y del verbo sein. Estos son completamente irregulares, ¿vale? Y siguen la regla de que la primera y la tercera persona del singular son iguales, ¿vale? Y acaban en E o en este caso en A, en AR, sin terminación. Ok, el verbo haben, ya sabemos, es el verbo tener o también puede ejercer como verbo auxiliar de yo he comido, por ejemplo, ich habe gegessen. Y el verbo sein, ser o estar, ich war jung, yo era joven, o también puede ser como verbo auxiliar para verbos que implican o bien movimiento o bien cambio de estado, ¿vale? Ok, pues habiendo hecho este pequeño repaso, vamos a ver el pretéritum del resto de verbos. Vale, ¿qué ocurre? Sabemos que tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Vamos a comenzar con los verbos regulares. ¿Cómo creamos el pretérito de los verbos regulares? Muy sencillo.
Cogemos la raíz del verbo, es decir, de Stamm. Por ejemplo, el verbo lernen sería del verbo lernen cogerlo todo menos la en final que marca el infinitivo. Y añadiríamos la terminación correspondiente. El pretérito se caracteriza por, de nuevo, dos cosas principales. La primera y la tercera persona del singular es idéntica, es decir, pierde la terminación en T, la tercera persona del singular, que esa es típica del presente, aquí la pierde, ¿vale? Y se añade una T extra entre la raíz del verbo y la terminación tradicional, ¿vale? Por ejemplo, ich lernte, damals lernte ich in Berlin Deutsch. En aquel entonces estudiaba o estudié yo alemán en Berlín. Du lerntest im Skiurlaub viele Menschen kennen. Aquí estamos viendo un verbo separable. Kennen, lernen, conocer a alguien por primera vez. Tú conociste en tus vacaciones de esquí a muchas personas. Der Junge lernte auf der Schule Französisch. El chico aprendió durante o en la escuela francés. Wir lernten in Afrika eine Menge über die Wildnis. Nosotros aprendimos en África un montón sobre la selva. Ahora una pregunta. ¿Lerntet ihr Spanisch? ¿Aprendisteis o aprendíais vosotros español? Y por último, Sie lernten viel für das Leben. Ellos o ustedes aprendieron o aprendían mucho para la vida. Ok, chicos, pues esto sería lo tradicional, es decir, para los casos de verbos regulares. Hay unos verbos que tienen unas terminaciones determinadas, como son las terminaciones en T, D, M o N, ¿vale? En los que se añade una E extra para que sea más fácil de pronunciar simplemente. Es decir, por ejemplo, el verbo arbeiten, ¿vale? La raíz del verbo arbeiten acaba en T. Entonces, si le metemos otra T, E, como aquí en este caso, ¿vale? Si metemos esta terminación, ¿cómo vamos a pronunciar dos T's juntas? ¿Arbeitete? No. Entonces no sabemos si es arbeite, sería en presente. Pero si metemos dos T's aquí, también se pronunciaría ich arbeite. ¿De acuerdo? Por ello se le añade esta E entre medias. Simplemente para que sea más fácil de pronunciar. Damals arbeitete ich in Berlin. En aquel entonces trabajaba o trabajé yo en Berlín. Si únicamente dijésemos ich arbeite in Berlin, ¿vale? Simplemente añadiendo aquí una T extra y la E, sería yo trabajo en Berlín. No habría diferencia a la hora de pronunciarlo si no añadimos esta E extra. ¿De acuerdo? Bien, otros verbos. Por ejemplo, heiraten. Heiraten, casarse. Wie alt warst du, als du heiratetest? ¿Cómo de vieja eras o cómo de viejo eras? ¿Qué edad tenías cuando te casaste? En pasado. Atmen. De nuevo aquí, acaba en TM. Atmen, eso no hay manera de pronunciarlo bien, que se entienda lo que estás diciendo, a menos que añadamos esta E extra, ¿vale? Der Schwerverletzte atmete nur noch sehr schwach. El herido grave respiraba o respiró solo
con dificultad. Nur noch, respiraba con dificultad, ¿vale? Sehr schwach es muy flojito. Sabemos, el alemán y el español son lenguas extranjeras. No podemos traducirlo de manera literal, ¿vale? Para que tenga sentido tendremos eso que traducirlo. Y eso supone una interpretación, ¿vale? Por nuestra parte. En este caso, pues le respiraba con dificultad y no decimos solo respiraba muy flojo. Eso en español no tiene sentido. Ok. Wir beobachteten den Fremden schon sehr lange. Nosotros observábamos o observamos a los extraños durante mucho tiempo. Ok, el verbo warten de nuevo acaba en T. Necesitamos esa E para poder pronunciarlo y que se sepa que es pasado y poder diferenciarlo así de otro verbo en presente, el mismo verbo en presente. Warum wartetet ihr stundenlang auf ihn? ¿Por qué lo esperáis durante horas a él? ¿O por qué lo esperabais a él durante horas? Por último, sie oder sie antworteten. ¿Ok? Die Frauen antworteten ihnen nicht. Las mujeres no le contestaron. Ok. Pues con esto tendríamos la forma de los verbos regulares. Cómo formar el pasado simple de los verbos regulares. Ahora nos vamos a volver a diapositivas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver las formas de los verbos irregulares. Bueno, aquí en la diapositiva vemos tanto el presente, el pretéritum, que como hemos dicho, mantenemos la raíz, añadimos una T y la terminación, teniendo en cuenta que la primera y tercera persona son iguales. Y son iguales que la primera, no que la tercera. Y los verbos regulares en pasado perfecto, esto ya lo hemos visto, pero repetimos porque no pasa nada. Se forman añadiendo ge delante, la raíz y terminando en T. ¿Vale? Ich spiele Tennis. Yo juego al tenis. Ich spielte Tennis. Yo jugué al tenis. Oder ich habe Tennis gespielt. Yo he jugado al tenis. En el caso de una oración en perfecto o con verbo auxiliar, con verbo modal, etc. Cuando haya dos o más verbos en una oración, el verbo que menos significado aporte a la oración irá en segundo lugar y el otro verbo aparecerá al final del todo. Y además, en el caso del perfecto, es el verbo conjugado según la persona, ¿vale? En presente, el que aparece en segundo lugar, el verbo auxiliar. Otro ejemplo. Por ejemplo, el verbo arbeiten. Ich arbeite als Lehrerin. Ich arbeitete als Lehrerin oder ich habe als Lehrerin gearbeitet. Yo trabajo como profesora, yo trabajé o trabajaba como profesora y yo he trabajado como profesora. Ok, y con los verbos irregulares, ¿qué nos ocurre? Pues que son irregulares, cariños. Esto no hay más que estudiárselo. Simplemente, ¿por qué? Pues porque no tienen un orden. Sobre todo, ya lo estuvimos viendo el año pasado, ¿no? Los verbos irregulares del pasado perfecto. Por ejemplo, ich fliege nach Japan oder ich bin nach Japan geflogen. ¿Por qué aquí hay una O? Pues porque es irregular. ¿Por qué se dice yo quepo y no yo cabo? Pues porque es irregular, cariño, no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, luego veréis, conforme vayáis estudiando, que hay patrones. Esto es exactamente igual que en el inglés. Tú te aprendías run, run o todas estas, ¿vale? Las columnas, pues aquí lo mismo, chicos. Fliege, flog, bin geflogen. Beginne, begann, habe begonnen. Fahre, fuhr, bin gefahren. Schreiben, schrieb, habe geschrieben. ¿Sí? Simplemente habrá algunos cambios vocálicos que de la EI pase a una IE y mantenga esa IE después. Luego tenemos la IAO, begin, begann, begonnen, oder IE o O, ¿vale? Fliegt, flog,
ist geflogen, ¿vale? Bueno, esto nos lo iremos aprendiendo poco a poco. Sabéis que tenéis todos los verbos subidos, tanto en presente, en pretérito y en perfecto, a las tarjetas de memorizar. Os insisto mucho en que lo repaséis porque, al igual que el año pasado, uno de los pilares era la creación del pasado perfecto. Este año es el dominio del pasado perfecto y del pretéritum. Debemos conocer todas las formas de pasado. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto ya pasamos al punto 4, que es la negación, que nosotros ya conocemos bastante, ¿vale? Podemos negar con nein o con kein o con nicht, ¿vale? El nein sería la respuesta directa, el no. ¿Möchtest du ein Bier? Nein, danke. ¿Quieres tú una cerveza? No, no, gracias. Eso pocas veces lo contestaremos, pero en horario laboral. Nein, danke. Luego allá afuera, ya viste, pero por ahora no. Luego, ¿cuándo utilizaremos el kein? Cuando lo que estemos negando sea un sustantivo, ¿vale? Por ejemplo, ich fotografiere keine Häuser. Yo no fotografío casas o edificios, ¿vale? O por ejemplo, mejor esta oración tiene más sentido, ich habe keinen Fotoapparat. Yo tengo ninguna máquina de fotos. Yo no tengo máquina de fotos. Lo que están negando es el objeto que viene inmediatamente detrás, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuándo utilizamos el nicht? El nicht lo utilizamos para negar una oración, ¿vale? Y lo que va a negar va a ser o bien lo que tiene inmediatamente detrás, o si si el nicht aparece al final de la oración, lo que hace es negar toda la oración. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, ich fotografiere nicht. Es yo no hago fotos. Lo traduciríamos en español. Yo no fotografío. Ok. ¿Vale? Luego tenemos ich fahre nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug. Yo no voy en coche, sino en tren. Lo que estamos negando es lo que viene inmediatamente después del nicht, ¿vale? ¿Aquí qué ocurre? Ich kann nicht fotografieren. ¿Qué regla es impepinable? Que cuando hay dos verbos en una frase en alemán, el primero aparece conjugado en segundo lugar y el otro viene al final del todo, ¿sí? Entonces el nicht vendría tan al final como puede, porque el otro verbo, que está aquí en infinitivo, tiene que ir obligatoriamente al final, ¿vale? Ich kann nicht Auto fahren. Aquí es yo no sé o yo no puedo conducir un coche, pero quizás sí pueda conducir una moto, o si tenga carne, o si pueda conducir la bicicleta, ¿de acuerdo? Ich kann nicht Auto fahren, aber ich kann Fahrrad fahren. Ich fotografiere nicht gut. Yo hago fotos pero no me salen bien, ¿vale? Yo no hago fotos buenas. O ich fotografiere im Urlaub nicht. Yo no hago fotos en vacaciones. Si eres fotógrafo profesional, pues llegan tus vacaciones y a lo mejor lo último que te apetece es seguir echando fotos, ¿vale? A lo mejor quieres que te las echen a ti en vez de estar tú echando fotos al paisaje y a las cosas. Ya veremos. Ok. Y otra Teilnegation, una negación parcial. Ich fahre nicht am Freitag, sondern am Samstag. Yo no voy el viernes, sino el sábado. Bien, estas ya las conocemos, hemos hecho un pequeño repaso y ahora vamos a ver los adverbios de frecuencia que también pueden ser negativos, ¿vale? No todos son de frecuencia, sino adverbios negativos, ¿vale? Como por ejemplo, alles oder etwas pasa a ser nichts. De todo, cuando el alles lleva S, es todo sin S en español, ¿vale? Todo o algo, su negativa sería nada. Nichts. Con S, muy importante esa S, es no puedo nada, ¿vale? Ich kann alles. Yo puedo con todo. Ich kann nichts. Yo no puedo más. O sea, estoy agotada, no puedo con mi vida. Ich kann nichts. No puedo.
Ya está. No puedo nada, ¿vale? No puedo hacer nada. Immer siempre puede ser nie, nunca sería su negativa, ¿vale? Er fotografiert immer. Él siempre hace fotos o él fotografía siempre. Ich fotografiere nie. Yo nunca hago fotos. Alle sin S en alemán lleva S en español, ¿vale? Si lo lleva en un sitio, no lleva en el otro idioma, ¿vale? Alle oder jemand, todos o alguien, niemand en nominativ, ¿vale? Ist hier jemand? ¿Hay alguien aquí? Nein, hier ist niemand. No, aquí no hay nadie. Alle waren da. Todos estaban allí. Niemand war da. Nadie estuvo allí. Alle oder niemanden oder jemanden, perdón, pasa a ser niemanden. Este sería en caso acusativo, cuando ese alguien o nadie ya no es el sujeto de la oración, como eran los casos anteriores que hemos visto, sino que pasa a ser el complemento directo. Kennst du hier jemanden? Imaginaos, estáis en una fiesta y tú conoces a la persona con la que has ido a la fiesta y le preguntas, ¿Kennst du hier jemanden? ¿Conoces tú aquí a alguien? Y te puede dar dos contestaciones. Ja, ich kenne hier alle. Sí, yo conozco aquí a todos. Os repito, si no lleva S en alemán, sí que la lleva en español. Y si la lleva en español, no la lleva en alemán. ¿Ok? Ich kenne niemanden. No conozco a nadie. Ok, pues esos serían los adverbios negativos. Por último no, tenemos aquí los artículos negativos, el ningún, ninguna, ninguno, ningunas, ningunos, ¿vale? En todos los casos. Pasaría a ser kein, keinen, keinem, keines. Keine, keine, keinea, keinea. Si te das cuenta, siguen las mismas terminaciones, simplemente este y este es el único que cambia, ¿ok? Kein Auto, keinem Auto, keines Autos, keine Filme, keinen Filmen oder keinea Filme. Ok. Esto es simplemente cuando estemos declinando, en los casos tendremos que fijarnos. Pero el kein tiene exactamente las mismas terminaciones que el ein. Simplemente se añade esa K, para decir que es ninguno en vez de uno. Ya está, ¿vale? No tiene más complicación. Y ya vamos a la pregunta negativa. La pregunta negativa me gusta mucho verla en alemán porque la considero bastante interesante. La típica pregunta que te puede hacer o bien algún amigo un pelín o amiga pelín zalamera o bien una abuela, ¿vale? Cuando tu abuela te pregunta, ¿es que no te gusta la comida? Y tú dices, no que no me gusta o no que sí me gusta. Porque tú la pregunta me la has hecho en negativa. Entonces, si te contesto con una negativa, ¿te estoy afirmando o te estoy desmintiendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Para eso tenemos en alemán la partícula doch, que ese doch lo necesitamos en alemán. Ese sería un que sí, leches. Sería para afirmar una pregunta negativa. Vamos a verlo con ejemplo. Vamos a ver esta pregunta directamente, ¿vale? ¿Kommst du mit? ¿Nos acompañas? Nein, ich komme nicht mit. No, no os acompaño. Después tengo no sé qué cosa. Oder ja, ich komme mit. Sí, sí que voy con vosotros. Sí que os acompaño. Ahora, si os preguntan, ¿no vienes? ¿Kommst du nicht mit? Nein, ich komme nicht mit. No, no puedo ir. O doch, ich komme mit. Que sí que voy con vosotros. Aunque sí, leches. ¿Vale? Esta es la partícula, el doch, que vamos a utilizar para afirmar una pregunta negativa. ¿No vienes o no nos acompañas?
Sí, sí que voy, ¿vale? Pues simplemente eso, que esta partícula yo creo sinceramente que en español la necesitamos, reivindiquémosla y, y nos aprovechamos de esto porque vamos, nos va a quitar bastante dolor de cabeza y situaciones un pelín incómodas. Pues nada, chicos, con esto terminamos lo que viene siendo la materia de la gramática del tema. Y ya sabéis, podemos hacer en el archivo de relación de ejercicios, Kapitel 2, libro Begegnungen A2, podéis hacer para practicar todo esto, todos los ejercicios que vienen aquí. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, contactadme a través del aula virtual o del correo y no os preocupéis que esto vamos a seguir viéndolo en clase tranquilamente. Bis dann! Tschüss!